Queridos hermanos y amigos, siempre es motivo de una gran satisfacción y un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios con todos vosotros. Y hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un tema que para todos nosotros debería ser de vital importancia, y es la preparación. ¿Por qué digo esto? Porque el estar preparado para cualquier eventualidad en esta vida es imprescindible. Alguien dijo que estar preparado es importante. Saber esperar lo es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Nosotros solemos prepararnos para muchas cosas a lo largo de nuestra existencia. Nos preparamos para realizar un viaje. Nos organizamos para regresar al trabajo después de unas vacaciones. O los padres este mes se esfuerzan y se apuran en acomodar su economía para que sus hijos universitarios inicien el regreso a la universidad o el regreso al colegio de los niños y los más pequeños. Todo lo que hacemos conlleva una preparación. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos preparados para defender el Evangelio? Esta es una buena pregunta para los creyentes. Sin embargo, a veces nos olvidamos de prepararnos para la gran pregunta más importante de nuestra vida, que es el día que nos encontremos cara a cara con nuestro Creador. Hace apenas 3 semanas y poco, el día 27 de agosto, me conmovió una noticia que leí de un joven jugador de fútbol que falleció repentinamente en el campo de juego. Estaba jugando la Copa de Libertadores. Y su cuerpo, su muerte, cayó desplomado, fulminado en el suelo. Y esto nos recuerda lo frágil y corta que llega a ser la vida. No importa que tengas mucha edad o poca edad. Como en este caso, los más jóvenes también fallecen. ¿Estamos preparados nosotros para ese día final? La Biblia en Eclesiastés, la primera lectura que hemos leído, en el capítulo 12 y versículo 1:7, nos dice un reclamo a recordar a nuestro Creador. Concretamente dice: recuerda a nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen los días difíciles y el tiempo a partir de este mundo. Es un llamamiento para hacernos una reflexión, todos nosotros, pero sobre todo también para que los jóvenes piensen que no hay ni sabemos el día en que nos presentaremos delante de Dios. Hoy vamos a meditar sobre la importancia de estar preparados espiritualmente para que cuando llegue ese día estemos listos a presentarnos ante Dios, como dice este versículo, antes de que vengan los días malos. Lo dice el versículo 1, advirtiéndonos: apresúrate, hazlo pronto, no te entretengas, antes de que venga esa
enfermedad incurable y la muerte. Haríamos bien en reconocer lo que parece la idea central de toda la Biblia, a menos que el futuro del mundo sea más importante que el futuro de la Iglesia. Debemos centrar toda nuestra vida, en la Biblia, porque la Biblia es nuestra guía de salvación. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo más peligroso que puedes hacer es tratar de salvar tu vida. Lo dice en Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en el Evangelio de Marcos concretamente dice, si pierdes tu vida por mí y por el Evangelio, la encontrarás. Palabras hermosas dichas por nuestro Señor Jesucristo. Palabras que tienen aplicación a la Iglesia universal, cualquiera que sea su denominación. Y también a las iglesias locales, a cualquier iglesia donde se predique la sana doctrina que Jesús nos enseñó. Pero también a las personas que a la iglesia pertenecen. Tenemos los creyentes la autoridad de Cristo para afirmar que la iglesia perdurará y que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Dios siempre hará que su verdadero pueblo en todo el mundo se entregue y se desviva por el progreso del Evangelio. Por eso, para la predicación de esta mañana he escogido este texto, este pasaje de la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 3, leeremos la palabra de Dios de los versículos del 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 17. Y concretamente nos vamos a centrar en toda la predicación, lo veréis, en el versículo 15. Dice la palabra de Dios: apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque tú permites este culto. Te rogamos que tú bendigas a cada hermano
y a cada una de las personas aquí presentes, Señor. A cada visitante, te ruego que cada uno de nosotros experimentemos hoy al Dios de la Biblia, que cada uno de nosotros sintamos la llamada del Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, Señor, para que nos des convicción de pecado. Y si tenemos algún pecado que debemos de confesar y arrepentirnos, háznoslo saber, ayúdanos a tomar buenas decisiones para que andemos con buenos pasos en nuestra vida diaria. Pasos de fe, pasos de obediencia, pasos de responsabilidad hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más y más como nuestro Señor Jesucristo. Porque solo así, Señor, podremos ver en nuestras vidas que tú obras y das fruto por medio de tu Espíritu Santo. Que nuestra vida sea un reflejo de todas las bendiciones que recibimos. Sabemos que tu voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso te rogamos la guía de este culto, para que conozca y conozcamos el poder de tu perdón, para que demos testimonio. Únenos en un solo corazón dentro de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y amigos, el corazón del cristiano es un santuario, es un lugar de adoración, es un lugar donde existen deseos, anhelos, ambiciones, afinidades, querencias, pero también Cristo está en el corazón del creyente. Primero nuestro Señor acude como un invitado a nosotros, pero debería llegar a ser el todo, como hace unas semanas predicamos en esta tribuna santa, diciendo que el Señor debe ser el todo en nuestra vida. El deber de todos los cristianos convencidos es testificar de nuestra fe. Pero algunas veces este testimonio debe darse de una manera razonada. Esta es la recomendación que nos hace el apóstol en la lectura que hemos hecho. He dicho que nos vamos a centrar en el versículo 15. Santificad al Señor, nos dice. Es decir, sed santos. Hasta el punto que pueda serlo un hijo de Dios. Muchas veces la gente cree que el cristiano tiene todas las respuestas que le pueden hacer sobre teología o sobre la Biblia. Pero un cristiano no debe parecer que lo sabe todo, porque si se empeña en querer demostrar que lo sabe todo, se encontrará envuelto por cosas que ni él ni nadie puede explicar, como son los misterios. Hay un cierto límite. El cristiano fiel puede responder y dar testimonio de su fe, porque la fe no está en contra de la razón, sino que está por encima de ella. Se mueve la fe en una escala superior, y esto es porque nuestra fe se basa en hechos conocidos. Por ejemplo, la regeneración del cristiano es a la vez un hecho y es un misterio de fe.
como nos dice la Biblia en Romanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero también la fe nos la define muy bien Hebreos 1:11. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es un vínculo. No somos salvos por fe, sino por la gracia mediante la fe. Creemos en los milagros del Evangelio. Creemos que Lázaro resucitó. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. No porque sean relatados en el libro inspirado, que es la palabra de Dios, sino que creemos estos relatos por la garantía histórica que tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos responder sobre hechos, pero no podemos responder sobre misterios. Los misterios nos obligan a fundarnos en los hechos. ¿Cuáles son los misterios en los que podemos razonar? Por ejemplo, las profecías cumplidas, como las profecías de Isaías, 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La profecía de Isaías se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios nacido en Belén, un lugar que simboliza la paz y la esperanza, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, son la culminación de la promesa del Príncipe de paz. O también otra profecía en Daniel, la profecía de las 70 semanas. ¿Sabéis que el 7 es el número de la perfección? 70 veces 7, 70 semanas. Que nos dice la profecía del advenimiento del Mesías, revelada a Daniel por el ángel Gabriel, en Daniel 9, del 24 al 27. También muchos siglos antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, el poder transformador del Evangelio. Tú que eres creyente, lo has sentido en tu vida. Estos son misterios, querida congregación. Como hemos dicho, el misterio es lo que está por encima de nuestra razón. Y ante el mundo, ante quien nos pregunta, ¿cómo debemos responder? En este versículo nos lo dice el apóstol Pedro: con mansedumbre y reverencia, en el versículo 15. Hay quienes encuentran cierta debilidad insana en discutir sobre cualquier cosa, cualquier banalidad, algo sin importancia, como puede ser el fútbol o la política, que nosotros no podemos hacer nada, qué sé yo, o sobre arte contemporáneo, ya quien lo entienda, ¿no? No debemos perder el tiempo discutiendo cosas sin provecho que no están en nuestra mano explicar. Y menos con acaloramiento. Cuando vemos
la terquedad muchas veces y la ceguera de nuestros interlocutores, que es queriendo poner una piedra para una zancadilla para que no sepamos qué responder, somos tentados a enfadarnos. Y aquí en esta carta nos dice que Pedro que debemos contestar con mansedumbre, con reverencia. Que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Solo debemos responder a quien es digno de ser respondido, a quien quiera saber de verdad sobre los razonamientos. No deis lo santo a los perros ni echéis a los cerdos, dice el Evangelio de Mateo 7, versículo 6. Se ofrece generosidad, delicadeza, a quien quiera saber apreciarlo. Pidamos al Espíritu Santo que Dios nos dé su gracia y su sabiduría para saber dar de acuerdo con el significado de lo que es la cruz de Cristo. Respondiendo a cualquier pregunta con reverencia, con mansedumbre, teniendo buena conciencia para que cuando hablen mal de nosotros queden avergonzados los que abusan de nuestro buen comportamiento en Cristo. Oremos, pidámoslo al Espíritu Santo, que ponga la palabra adecuada en nuestros labios. Como muchas veces me habéis oído decir en oración, la palabra justa. Porque así lo dice su palabra en Lucas 21:14. Dice, proponer en vuestros corazones no pensar de antemano cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Sí dice el Señor. Este será el momento en que deis testimonio de la palabra de Dios. Por lo tanto, no os atribuléis ya de antemano en pensar cómo presentar vuestro caso ante una pregunta con zancadilla. No os preocupéis, porque Dios nos dará una boca con sabiduría, que ninguno de nuestros adversarios podrá resistir, como lo dice el Evangelio de Lucas. Por eso, hermanos y amigos, es necesario, como dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras para estar listos y preparados para defender la palabra de nuestro Señor y decir a todo el mundo que solo en Cristo hay esperanza. Preparándonos bien. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos defender el que en Cristo está la esperanza? También lo dice este versículo, reverenciando a Cristo en nuestros corazones. Literalmente dice santificad, y eso quiere decir reverenciar, humillarse ante Cristo. Estar siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Todo eso que oís decir y a lo mejor no lo entendéis, la apologética. La apología es defender. La apologética es defender el Evangelio.
En otras palabras, no tengáis miedo de las cosas que nos digan los demás, ni de ninguna amenaza que nos hagan los hombres. Muchas veces lo hemos visto en la playa, se burlan de nosotros. Pues en lugar de eso, mansos, pero dignos, santificad a Cristo en vuestros corazones. Sí que sea lo que sea venerar a Cristo, es lo contrario de temer a los hombres. Reverenciemos a nuestro Señor. Que estemos dispuestos siempre a defender nuestra esperanza de vida eterna. Nos ayuda bastante a saber lo que significa reverenciar al Señor en nuestros corazones, y el libro de Isaías lo define bastante bien. Si queréis leer conmigo Isaías 8, versículos 12 y 13. Isaías 8, versículos 12 y 13. Isaías 8, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Así como Isaías nos dice estos versículos, Pedro los toma también en este párrafo. Va dirigida a los adversarios y a la aplicación de los cristianos de su tiempo. No temáis lo que ellos temen, sino reverenciad al Señor. Tendremos con esto una base sólida para responder cualquier situación. Pero también tenemos la tarea difícil de estar en el mundo, aunque no seamos del mundo, sino comportarnos como los elegidos de Dios que somos, redimidos por Cristo, apartados para vivir una vida santa como Él la vivió, con el propósito de hablarle a la sociedad de nuestro Señor, de nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos y reconociendo ante el mundo que aunque vivamos en el mundo, no somos de este mundo, pero sí debemos y tenemos el deber de alcanzar a un mundo que nos amenaza y decirles la gracia salvadora del Evangelio. Debemos, hermanos y amigos, vivir de esta manera y de tal manera como dice el versículo 2. En el capítulo 2 de Primera de Pedro y el versículo 12 nos lo dice cómo vivir de esta manera, para que debido a nuestra manera de vivir podamos glorificar a Dios en el día de la visitación. El título de esta predicación es ¿estás preparado para ese día? Si lo estás, es así como debemos actuar. Ante una sociedad hostil,
santificando a Dios en nuestros corazones. Y nótese el énfasis que hace el apóstol Pedro aquí sobre lo que es sentir en tu propio corazón. Reverencien santificando a Cristo como nuestro Señor en nuestro propio corazón, santificando en nosotros. Cristo tiene que ser santificado, puesto que debemos esperar en Él. Cuando decimos, por ejemplo, la oración por excelencia que nuestro Señor nos enseñó, la primera petición que hacemos es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos enseñó el mismo Señor la prioridad que tenía su Padre en su corazón. Este debe ser también la primera prioridad de los seguidores de Cristo. Oramos ante todo: Padre, haz que tu nombre sea santificado. En la Iglesia, en todo el mundo, que nuestro Señor obre con poder soberano para llevar todos los corazones donde santifiquen su nombre. Separados de Él, nada podemos hacer. Estamos viendo que en las dos cartas de Pedro, la prioridad es Cristo. Y la prioridad del cristiano es Cristo. Porque es la persona de más confianza, más confiable que podemos tener a nuestro lado. En Pedro había dos cosas. Primera, que confiaba en el Señor. Un amor lleno de confianza. Tenía debilidades como las tenemos todos nosotros. Tenía flaquezas, tenía defectos. Pero el apóstol aprendió a amar a Jesús. La cosa en que 3 veces se lo preguntó el Señor. Lo podemos ver en Juan 21:17. Le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que se lo dijese por 3ª vez. ¿Me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Una fe digna de alabanza también tenía Pedro. En el versículo 7 lo podemos ver, una fe digna de alabanza. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así nos dice el versículo 7 de Primera de Pedro. Pedro aprendió a confiar en Jesús, por eso lo llevó a su casa y curó a su suegra. Pero también confiaba en Jesús en la tempestad, cuando salía a pescar. También cuando Jesús fue entregado. Y desarrolló durante toda su vida la fe necesaria para creer que el que estaba muerto había resucitado. Hermanos y amigos, Cristo, debemos pensar esto: Cristo es el tesoro de Dios,
es el deleite de Dios, es el almacén de todas las riquezas de Dios. Y Dios lo tiene, este tesoro ahora, a su diestra en el cielo. Y estando allí en el cielo, antes de que resucitara y que viniera a la tierra, Él lo envió como un bebé a Belén, donde nuestro Señor no tenía donde reclinar la cabeza. Ese Jesús de barro estaba lleno del tesoro y toda la riqueza que existe en toda la creación al lado de nuestro Señor. Ese tesoro en el cielo en el que Dios se deleita, dice Sproul, puede ser un tesoro en tu corazón para que tú puedas deleitarte en él. Santificar a Dios en vuestros corazones. Que vuestros corazones estén llenos de Cristo y centrados en Él. Te puedes preguntar, ¿por qué? Solamente porque Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Y su palabra y sus promesas siempre se cumplen. Cristo prometió salvar a todo el que lo reciba en su corazón. Por lo tanto, una persona que desee ser salva debe tener a nuestro Señor en su vida. Cristo nos hace estar seguros, nos da seguridad. El creyente debe saber que Cristo murió por él, que Cristo se puso en el lugar del creyente en la cruz, de cada uno de nosotros. Por eso tienes que dar testimonio de nuestro Señor, día tras día, con todo aquel que se cruce en tu camino. Debes dar una respuesta y defender la esperanza de la salvación a todo aquel que pregunte y a todo aquel que escuche. Jesucristo es lo único que debe reinar en nuestra vida. Así lo dice la Escritura. La gran tragedia es cuando no lo hacemos. Porque si no escudriñamos las Escrituras, nunca sabremos por qué nuestro Señor es tan sublime, tan admirable en todo lo que hace y en todo lo que hace y hace ser lo que hace sublime y extraordinario. Muchas veces no nos tomamos en serio el tiempo para estudiar la palabra de Dios y para aprender más sobre la salvación. Cristo motiva la esperanza de salvación del creyente. Si tuvieras que escribir una carta como lo hizo Pedro, para alguien en una situación difícil, en trance de muerte, ¿qué le dirías de Jesús en ella? Piénsalo bien. Tienes que escribirle una carta a un moribundo que sabes que se va a presentar delante de Dios. ¿Le dirías que Jesús es la persona que debe confiar? Pues sí. Se lo tienes que decir. Pon tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque es el mejor maestro y el mejor ejemplo a seguir. Es el pastor
que necesitas para que te guíe. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Santificado sea su nombre. La razón principal por la que hoy estamos vivos es mostrarle al mundo el valor que tiene Jesús en nuestras vidas y para ellos también. La belleza del cristianismo y lo que lo diferencia de otras creencias es que el cristianismo ofrece un Salvador cuya gloria y peso es solamente esperar en Él. El cristianismo no nos llama primero a trabajar para Dios, sino a esperar en el trabajo de Dios por nosotros. El gran latido central del cristianismo es que Jesucristo, nuestro Señor, sea exaltado y santificado. Que Él brille tanto en nuestro corazón, aún más cuando nuestro último latido y nuestra esperanza sea siempre estar defendida por nuestra fe y por nuestro arrepentimiento. Concluyo, hermanos. Hazte esta pregunta como yo me la he hecho. ¿Estás preparado para ese día final? Convendréis conmigo que la vida es incierta, que no sabemos cuándo llegará nuestro último día. Al igual que nos preparamos para diferentes acontecimientos de nuestra vida diaria, es esencial. Apresúrate a prepararte para el día que nos encontremos cara a cara con el Señor. La primera lectura, Eclesiastés 12, del 1 al 7, nos anima a recordar a nuestro Creador mientras aún tenemos tiempo, antes de que el día final llegue de manera inesperada. Siempre pensamos que una muerte es injusta, y la muerte de un joven también, más injusta todavía. El fallecimiento de cualquier persona lo que nos recuerda es solamente una cosa, que no tiene aviso, que puede llegar en cualquier momento. La pregunta que debemos hacernos hoy es como el título de esta predicación. ¿Estás preparado? Hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios. Hemos aceptado su salvación. Hemos vivido y vivimos conforme a su voluntad. No dejemos que las banalidades, las distracciones, nos desvíen de lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Que cada uno de nosotros pueda decir con confianza cuando llegue ese día: estamos preparados para estar en presencia del Señor. ¿Qué abogado tenemos? Que es nuestro Señor Jesucristo. Vive hoy como desearías haber vivido cuando estás de pie delante de Dios. Que así sea y que Dios nos guíe y nos fortalezca para estar preparados ese día. Amén. Amén.